Hola, el día de hoy les voy a hacer un análisis de lo que es la primera línea de metro de Bogotá del alcalde Enrique Peñalosa, pero desde el punto de vista de la gestión de proyectos de ingeniería. Yo soy ingeniero electricista, graduado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y también soy especialista en gestión de proyectos de ingeniería. Vale decir que lo que voy a comentar aquí es un tema netamente técnico, no tiene nada que ver con política. Yo en su momento no voté por el anterior alcalde Gustavo Petro, ni voté ahorita por el alcalde Enrique Peñalosa. Entonces, espero que este video les guste y pues se dé para que se haga realmente un debate técnico sobre el metro y no un debate político. Comenzamos hablando de la ley 1682 de 2013, en la cual se expide que para cualquier proyecto de gran envergadura debe tener pues unos estudios básicos que son pues prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños definitivos. Sin esto en teoría no se puede salir a licitar. Esta ley como tal viene de una parte que es la teoría de gestión de proyectos de ingeniería, es decir, esta ley no se la inventaron porque sí, ¿vale? Entonces, para explicar la teoría de gestión de proyectos de ingeniería, pues algo muy sencillo. Comencemos con un ejercicio de remodelación de la casa. Digamos que yo quiero remodelar mi cocina, entonces pues quiero cambiar de pronto a cocina integral, quiero arreglar de pronto los mesones, cambiar de pronto el enchape, etcétera. Yo en ese momento puedo pedirle de pronto a don Pepe que venga y me haga la cotización que llama uno normalmente, la cual pues don Pepe va a ir y va a ir a mirar qué tan complejo está el trabajo y más o menos cuánto se va a gastar y demás. Allí hay como una negociación en donde lo que se hace es definir los tres pilares básicos en la gestión de proyectos, que es el tiempo, el alcance y el costo del proyecto, en este caso que es muy básico, que es la remodelación de la casa. Entonces, el tiempo pues se refiere a cuánto tiempo se va a demorar don Pepe en construir en hacer toda la remodelación que le estoy pidiendo. El alcance es en donde don Pepe pues nos dice, se define con don Pepe pues si se va a remodelar solamente la cocina o también el baño o también la sala. Y el costo es cuando don Pepe nos dice, vea, el costo de materiales va a ser 100 pesos y el costo en mano de obra va a ser otros 200 pesos. Entonces de esa manera eso nos da pues la idea para poder comenzar a ejecutar la remodelación de la casa. Este es un ejemplo muy básico, pero estos pilares se mantienen para todos los proyectos, sea cual sea una remodelación o un metro aéreo o metro subterráneo, que sería en Bogotá. Ejercicio de construcción de casa. Entonces ya aquí ya entramos un poco más a fondo, o sea, ya hacemos un proyecto más detallado en donde ya no vamos solamente a remodelar, sino a construir una casa. Aquí ya de pronto el alcance de los trabajos de don Pepe ya no alcanza y ya tenga que contratar quizás un arquitecto. Ese arquitecto pues lo que va a hacer es diseñar la casa completamente, mirar todos los detalles, cuánto va a medir la sala, cuánto van a medir los baños, etcétera, y cómo van a ser los cimientos y demás. Todo esto él lo define, ¿para qué? Para poder sacar de allí el tiempo, el alcance y el costo, cuánto se va a demorar construyendo la casa, cuánto tiempo le va a tomar construirla, cómo se va a construir o cuál va a ser el alcance de la casa, si va a ser de un piso, dos pisos, tres pisos, y cuánto va a costar, si va a costar 100 pesos, 200 pesos, y todo esto viene obviamente detrás pues toda una cantidad de materiales y de mano de obra para poder definir los costos. Ya entrando un poco a algo más complejo, pues ya podemos hablar de la construcción de un edificio. Entonces, en este caso ya un arquitecto quizás ya se nos queda corto y ya se contrata a un grupo de ingenieros de diferentes áreas, ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos civiles, etcétera. ¿Para qué? Pues para que realicen el diseño de este edificio nuevo que se va a construir. Ellos tienen que llegar al mismo detalle que para la casa.
solo que esta vez es mucho más complejo y es ya para un edificio completo de apartamentos o para una fábrica. En este caso el objeto de ellos es el mismo, llegar a definir el alcance, el tiempo y el costo del proyecto. Para esto ellos tienen que tener los diseños totalmente estructurados y tienen que tener todos los detalles hasta el detalle más mínimo para poder sacar el alcance, el tiempo y el costo de una manera muy apropiada. Cuando ya hablamos de proyectos a gran escala, ya podemos hablar pues de puentes, de viaductos, de túneles o de un metro, como en el caso de Bogotá. Aquí el tema pues se vuelve muchísimo más complejo para poder definir el tiempo, el alcance y el costo. Eso es por esto que en la gestión de proyectos pues se planean las etapas de un proyecto o las etapas de planeación de un proyecto, que son la prefactibilidad, la factibilidad y los estudios y diseños definitivos del proyecto. En algunas literaturas los llaman de otro nombre, por ejemplo a la factibilidad le ponen ingeniería básica y a los estudios y diseños definitivos le ponen ingeniería de detalle, pero el principio es el mismo. La idea es yo comenzar desde algo muy general e irme ahondando en el proyecto hasta que finalmente tengo ya todos los detalles listos para poder salir a ejecutar mi proyecto. Entonces en la prefactibilidad yo defino algo muy global, unos costos muy globales, y de allí pues me voy ahondando para entrar a la parte de factibilidad. En la prefactibilidad se definen qué estudios son los que se requieren en la fase siguiente y cuánto me van a costar esos estudios que vienen en la fase siguiente. En la factibilidad se hace lo mismo, pero ya para la ingeniería de detalle. Se define cuáles son los estudios que se requieren para que se pueda hacer la ingeniería de detalle y se evalúan para que pues se puedan contratar los estudios de la fase siguiente. La idea cuál es de todo esto es poder llegar a un nivel de detalle tal que yo pueda tener unos resultados claros respecto al tiempo, el alcance y el costo de mi proyecto general. Así como se hacía en la remodelación de la casa, así mismo se requiere para un proyecto de gran envergadura. Se requiere tener muy definido cuánto tiempo me voy a demorar, cuál va a ser el alcance, si en el caso del metro va solamente hasta la 26 o hasta la 100, y cuál va a ser el costo el cual trae pues detrás la cantidad de materiales y la cantidad de mano de obra. Eso se define a partir de un diseño, porque pues no se tiene más en este momento para poder evaluar cuántos materiales me voy a gastar y cuánta mano de obra. Esto debe estar tan correctamente definido. ¿Por qué? Porque de allí es de donde se piden los recursos, y si yo evalúo mal los materiales y la mano de obra, pues puedo estar equivocándome y pidiendo menos dinero o pidiendo más dinero del que necesito. Eso garantiza que durante la ejecución yo pueda controlar el tiempo también, ¿sí? Que si dije que me iba a demorar 2 años, pues en efecto me demore 2 años, ¿sí? Y que los contratiempos sean mínimos. También me ayuda a que yo garantice el control del alcance, que yo ejecute en efecto lo que es, ni más ni menos, y que yo pueda controlar los costos. Los proyectos no son perfectos, siempre van a haber sobrecostos por alguna cosa, pero la idea es que en gestión de proyectos es que yo esté lo más cercano posible en la realidad de lo que yo planteé inicialmente. Entonces, estas 3 cosas son súper importantes para un proyecto. Cuando no se define claramente el tiempo y el alcance y el costo, aumentan los riesgos de corrupción. ¿Por qué? Porque lo que es el tiempo, el alcance y el costo definen cómo hacer la contratación. Entonces, si quedan baches o huecos en la contratación, estos son los que son aprovechados por los contratistas o por los funcionarios públicos, pues para empezar a especular sobre las cosas que hay que hacer, y ahí es donde empieza la corrupción. También se aumentan sobrecostos, porque si yo no estipulo, por ejemplo, que hay alguna obra que debo hacer y no la tengo colocada dentro de los diseños, pues obviamente cuando yo la vaya a construir me va a traer un sobrecosto a la obra, y asimismo también me aumenta el tiempo de ejecución de la obra.
Entonces, por eso es que es importante tener muy definido el tiempo, el alcance y el costo de la obra a todo nivel de detalle. En Colombia tenemos muchos malos ejemplos de esto, pero pues en este momento solamente voy a nombrar tres. Tenemos el túnel de la línea, en donde pues ahorita es un dolor de cabeza para el Estado porque no se ha podido terminar. Y es que pues precisamente los contratistas, una de las cosas que se quejan allí es que no les entregaron diseños definitivos del proyecto, siendo un proyecto tan importante para la nación, y simplemente se los entregaron a ejecutar sin tener claras muchas cosas. En la calle 26 sucedió algo similar. Si ustedes recuerdan, los contratistas aducían que era que no les entregaban diseños definitivos para ejecutar la obra. Entonces ellos comienzan a ejecutar a ciegas. Obviamente también aprovechan que está el bache ahí para empezar a pedir más plata de la que es, y ahí es donde comienza la corrupción también. Eso mismo sucedió en el deprimido de la 94, en donde al contratista inicialmente se le dio fue un proyecto en llave en mano, que es un proyecto en donde el que ejecuta es el mismo que diseña. Entonces él puede diseñar una cosa exorbitante, ¿sí? Totalmente mal planeado, porque a él le conviene la ejecución para poder gastar más dinero. Por esa razón el Estado prohibió los contratos en llave en mano. Entonces, ya entrando al tema que nos atañe, que es el Metro de Bogotá, si ustedes recuerdan, ya hace más o menos casi unos 8 años comenzó en forma todo el tema de los estudios del Metro de Bogotá. Digo en forma porque realmente desde el año 67 se está hablando del metro, pero en forma que se haya hecho los diseños, se comenzó a hablar más o menos de unos 10 años. Estos estudios, en teoría, según decían los medios de comunicación y según dijo el exalcalde Gustavo Petro, pues ya tenía los estudios definitivos y finales para salir a licitar. Pero pues el alcalde Enrique Peñalosa, cuando tomó la alcaldía, lo cambió por un metro aéreo y cambió su trazado, que ya no va por la carrera 13, sino por la avenida Caracas. ¿Qué pasa? Que pues no hay que ser ingenieros civiles expertos para decir que no es lo mismo, no es lo mismo construir un túnel que un viaducto, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo me vaya a ir por debajo de la tierra a tener que construir un viaducto que en donde me voy a ir por el aire. ¿Qué obligó esto? Que tiene que comenzar el alcalde de cero los estudios de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle. Es decir, tiene que comenzar nuevamente todos los diseños del metro. Claro, le podrían servir algunos estudios de pronto de suelos y etcétera, pero como tal tiene que volver a empezar el diseño completo, lo tiene que volver a empezar. Entonces, comienza así toda la historia del viacrucis del Metro de Bogotá con el alcalde Enrique Peñalosa. En el primer recuadro pues pongo la noticia en donde en teoría el exalcalde Gustavo Petro entregaba ya los estudios definitivos. Se suponía que así estaban, ¿sí? Después de esto el alcalde Enrique Peñalosa, como lo dije antes, pues lo cambia a una estructura elevada, y en enero de este año, enero 23 de 2017, comienza a licitar el estudio de factibilidad del metro, ¿sí? Finalmente, a finales de enero, se adjudica el estudio de factibilidad a las firmas Sistra e Ingetec, que harían los diseños de ingeniería básica del metro, o sea, la misma factibilidad, y que deberían entregarla en un plazo de 8 meses, es decir, aproximadamente en agosto, a finales de agosto de este año. Adicional a esto, pudimos ver también una noticia donde empezaban perforaciones de suelo. Eso indica que le tocó al alcalde volver a hacer estudios de suelo en algunos sectores por donde va a pasar la nueva línea del metro. Entonces comenzó de nuevo factibilidad y comenzó de nuevo a hacer estudios de suelos en donde le tocó. Entonces el día de ayer, y casi que desde que tomó su alcaldía, está prometiendo que pues va a arrancar ya la licitación del estudio del metro. Pero ahí es donde surge la gran interrogante: ¿cómo
si recién en teoría deberían entregar la ingeniería básica, que no la entregaron, entonces ¿cómo va a salir a licitar si no tiene una ingeniería de detalle? Ahí es donde comienza la gran pregunta que todos nos hacemos de cómo el alcalde va a salir a licitar sin ingeniería de detalle. Estos son los estudios que están actualmente del Metro de Bogotá en la página de la alcaldía. Si ustedes se fijan, no hay estudios de factibilidad ni ingeniería de detalle, son estudios pues que puedan ser necesarios, pero no son estudios de factibilidad ni ingeniería de detalle. En este caso, por ejemplo, el último que subieron fue el 12 de julio de 2017, en donde entregan pues lo que es la localización de los patiotalleres, pero no hay un estudio de factibilidad ni ingeniería de detalle. Entonces ahí es donde comienza a surgir todas las dudas en general de todos los ciudadanos acerca de cómo se está ejecutando o cómo se está adelantando ese proyecto del metro, o la planeación más bien del proyecto metro. Entonces allí uno de los interrogantes que sale es: ¿se encartó la alcaldía cambiando los diseños? Todo parece indicar que sí. A hoy pues se llevan ya casi 19 meses de alcaldía y todavía no hay estudios de factibilidad ni ingeniería de detalle. Y como les comenté antes, recién en enero pues la adjudicaron la ingeniería básica, o sea la factibilidad, y que tenían que entregarla en agosto y no la entregaron. ¿Se encartó la alcaldía cambiando los diseños? Sí, todo parece indicar que sí, porque todo el tiempo Enrique Peñalosa cambia la fecha de salida de la licitación. Primero dijo segundo semestre de 2016, después primer semestre de 2017, después segundo semestre de 2017, y en el último, la última declaración que dio ya habla de primer semestre de 2018. Entonces eso lo que demuestra es que el alcalde ni siquiera tiene idea realmente de cuándo va a salir a licitar, ni tiene idea de nada acerca del proyecto prácticamente. Peñalosa miente sobre el Metro de Bogotá. Sí, todo parece indicar que sí, porque ¿cómo va a salir a licitar sin ingeniería de detalle? Esa es una, transgrediendo la ley y transgrediendo todo lo que habla la teoría de gestión de proyectos de ingeniería. Entonces ahí pues creo que esa es una conclusión bastante fuerte. ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad todo parece indicar que lo único posible para corregir el tema del metro es la revocatoria. ¿Por qué? Porque el alcalde se hizo el de los oídos sordos y no escuchó a nadie, ni a los expertos, ni a nadie que le decía que no cambiaran el diseño, porque eso lo obligaba a volver a comenzarlo de ceros. Entonces, al comenzarlo de ceros, pues no iba a alcanzar, y seguramente no va a alcanzar en esta alcaldía a licitar el metro. Entonces, la verdad creo que lo único posible es la revocatoria, porque finalmente se requiere es un alcalde que coja los diseños ya definitivos que estaban, independientemente de todo, y comience a ejecutarlo ya teniendo estudios y todo listo. Pues la verdad vemos una cuestión muy extraña que se cambie como que de la noche a la mañana el tema del metro. Espero que les haya gustado el video.